Bueno, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí se va sumando gente. Primero, felicitaciones por la puntualidad de este auditorio. Estamos todos muy sorprendidos. Viernes a la mañana tempranito. La puntualidad que nos regalaron, muchísimas, muchísimas gracias por eso. Bueno, vamos arrancando este espacio, este conversatorio, que tiene como objetivo poner en el centro de la agenda pública a la educación y que dimos en llamar el compromiso educativo del próximo equipo de gestión. Queremos agradecerles a todos ustedes tomarse el tiempo para estar hoy acá compartiendo este momento con nosotros, a las personas que nos van a seguir a través de las redes sociales, porque lo vamos a transmitir en vivo por ahí, y también al Malva, que desde el inicio nos abrió sus puertas, puso todo a disposición para que este conversatorio tuviera lugar. Queremos contarles un poco cómo surgió la idea. ¿Y por qué? ¿Y por qué no estoy sola en el escenario, sino que tengo acá amigos al lado mío? Hace un tiempito, antes de las PASO, empezamos a conversar con las organizaciones sobre el poco espacio que estaba teniendo la educación en la agenda de campaña. Y quisimos que esta preocupación se convirtiera en acción. Y también quisimos hacerlo entre varias organizaciones. Por eso este conversatorio está organizado por Argentinos por la Educación, por Fundación Barqui, por Educar 2050 y por nosotros desde Conciencia. Porque también sentíamos la responsabilidad de dar un ejemplo de compromiso y de trabajo en equipo. Porque la educación también trata de eso, de construir ciudadanía, de construir colectivamente. Y fuimos un poquito más allá y nos animamos a invitar a otras organizaciones a adherirse, a apoyar esta actividad. Van a ver en pantalla ahora que se sumaron 50 organizaciones de todo el país a brindar su apoyo. Y esto para nosotros es súper, súper importante porque significa que no estamos solos teniendo estas discusiones y que la educación sigue siendo central como herramienta de transformación social. Así que a todas ellas también muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué nos proponemos hoy? ¿Qué queremos que pase? ¿Qué soñamos que pase hoy? Bueno, la idea es generar un espacio de intercambio de miradas, de propuestas, con los equipos técnicos de educación de los candidatos a presidente. Les agradecemos muchísimo a las tres fuerzas que se hicieron presentes. Sabemos que son momentos de muchísimo, muchísimo trabajo para ustedes, así que apreciamos y yo les voy a pedir un fuerte aplauso por el compromiso para estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias de verdad. Queremos aclararles que estuvimos conversaciones con las 5 fuerzas políticas para que pudieran estar presentes también. Y que lamentamos muchísimo que falten otras voces, como la de La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda. Y lo lamentamos también porque este espacio tiene un segundo objetivo, que es informar a la ciudadanía sobre cuáles son las propuestas, porque entendemos que las decisiones hay que tomarlas de una manera informada. Así que por eso estamos hoy todos nosotros acá empujando este conversatorio, porque entendemos que la educación es el motor y el eje del desarrollo de nuestro país. Y como hace muchos años atrás dijo nuestro querido Sarmiento, hombre, pueblo, Estado y nación, todo está en los bancos de las humildes escuelas. Vamos a invitarlos ahora, gracias chicos, a ver un videito que nos va a poner un poco en situación. ¿Ir a la escuela es obligatorio en Argentina? La respuesta es sí, desde los 4 años de edad hasta la finalización de la educación secundaria. Así lo prevé el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional. Que los estudiantes completen los 14 años del sistema educativo obligatorio hacia la sostenibilidad y evolución de la República Argentina para convertirlos en ciudadanos habilitados para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios. ¿Qué dicen los datos? Hay noticias auspiciosas y preocupantes. La buena es que los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, en su mayoría, están en las aulas. Sus desempeños son variables, pero llegan más estudiantes que antes, en tiempo oportuno, al último año obligatorio de la secundaria. Un 61% lo logra. También ha reducido la cantidad de adolescentes y jóvenes que quedaban fuera del sistema a los 17 años. Ambos datos muestran una mejoría.
Lo preocupante es que en el nivel primario, las últimas pruebas de la UNESCO muestran que 1 de cada 2 alumnos de tercer grado de primaria no logra los niveles mínimos de comprensión lectora. Además, solo 13 de cada 100 estudiantes que comienzan la primaria llegan al final de la secundaria en el tiempo esperado y con los saberes satisfactorios o avanzados en lengua y matemática. Esta síntesis de la educación argentina a septiembre 2023 obedece a distintos factores. Marcado aumento de las cifras de pobreza entre los niños, niñas y jóvenes. Y desafíos que deben plantearse en los días y horas de clase: el acceso al nivel inicial, la profesión docente, sus salarios y condiciones de trabajo, la financiación del sistema, los datos y su trazabilidad, la infraestructura, la tecnología, el currículo, la salud emocional de los estudiantes y maestros, la capacitación en habilidades del siglo XXI, la formación para el trabajo, entre muchos otros. Todos estos temas serán tratados hoy en nuestro Diálogo por la Educación, el compromiso educativo del próximo equipo de gestión. La próxima elección del presidente de la República nos abre una oportunidad para debatir en profundidad y analizar la efectividad de las decisiones tomadas para garantizar el derecho a la educación. Bienvenidos. Bueno, este video promete, ¿no? Esperemos que podamos generar ese diálogo. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de lo que va a ocurrir ya, inmediatamente. Tenemos el lujo de contar con 2 moderadores que van a hacer un formato de entrevista pública, con preguntas, con repreguntas. Esa es la dinámica. Vamos a estar organizados en 2 bloques, uno liderado por Ricardo Brajinski, otro por Luciana Vázquez, y también ellos nos irán compartiendo sus conclusiones. Ahora sí, sin dar tanta introducción, vamos a invitar a los moderadores a que puedan ir acercándose, y mientras tanto yo los voy presentando y agradecerles inmensamente de corazón sumarse a esta iniciativa. Sepan que lo hicimos súper a pulmón, así que agradecimiento y orgullo. Ricardo Brajinski es periodista especializado en educación y editor en el diario Clarín. Conduce el programa de radio Mundo UBA en CNN Radio. Forma parte del staff periodístico del programa de radio Ventana Abierta en Radio Continental. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA y cuenta con un MBA en UADE. Muchas gracias, Ricardo. Invitamos a Luciana Vázquez. Es columnista educativa y política en el diario La Nación. Conduce el ciclo de entrevistas La Repregunta, también en La Nación. Es autora de La Educación de los que influyen, publicado por Penguin. Es profesora de letras por la Universidad de La Plata. Tiene un MBA en el IAE y estudió periodismo en TEA. Muchas gracias, Luciana. Bueno, y vamos a invitar a nuestros oradores también a pasar. Germán Lodola es secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires por parte de la UBA y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Investigador adjunto de CONICET y profesor asociado de la Universidad Torcuato Di Tella. Sus temas de investigación son federalismo fiscal y política subnacional. Actualmente investiga temas de desempeño educativo y política salarial docente. Gracias, Germán. Fabio Ketlas, diputado nacional por la UCR Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, abogado magíster en gestión de ciudades por parte de la Universidad de Barcelona. Magíster en Desarrollo Local, Universidad de Bolonia, dirige la maestría en Gestión de Ciudades en la UBA. Es profesor invitado de diversas universidades nacionales y del exterior en temas de desarrollo. Gracias, Fabio, por estar acá. Walter Grajovac. Es ministro de Educación de la provincia de Córdoba desde 2007, fue coordinador del Programa Integral para la Igualdad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y secretario de Organización de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, al tiempo que estaba al frente de la Secretaría General de la Unión de Educadores en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias, Walter. Ahora sí, ya no me escuchan más, dejamos este panel de lujo que tenemos. ¿Se escucha, no? Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Simplemente quiero decir que las ausencias, en este caso, un poquito ratificar y profundizar lo que dijeron, que las ausencias
están hablando mucho también de este debate, ¿no? Porque es una lástima que, sobre todo la fuerza más votada, hayan decidido no participar, tampoco quieran hablar con la prensa, pero bueno, habla mucho también y tiene que ver con este diálogo. Bueno, vamos a empezar con el tema de la formación para el trabajo. Me gustaría preguntarte, Fabio, una de las noticias que más impacto tuvo en los últimos tiempos fue aquella de Toyota, donde el CEO había manifestado que no en la planta de Zárate, donde tenían que ampliar la línea de montaje para los autos, necesitaban 200 estudiantes secundarios y no conseguían el perfil que necesitaban, que era simplemente que pudieran comprender un diario, ¿no? La lectura de un diario. O sea, no conseguían en Zárate 200 estudiantes que salgan de las secundarias capacitados para entrar a un trabajo como era una línea de montaje de autos, ¿no? La pregunta concreta sería, ¿cómo revertimos esto? Esto es un verdadero drama nacional. Yo creo que se ha instalado de manera muy arraigada a veces en el discurso público una dicotomía que es falsa, la dicotomía de para qué formamos a nuestros jóvenes y adolescentes en términos de ciudadanía o el trabajo. Y es falsa porque una persona que no consigue trabajo es menos autónoma, es menos ciudadana, etc. Más allá del deterioro de la escuela media, suponiendo que iban a seleccionar jóvenes, hay una cuestión clave, que es que si hay un límite al desarrollo en cualquier sociedad, es la capacidad de las personas. Y eso muchas veces en el discurso político está desinstalado, ¿no? Como que las variables macroeconómicas son independientes de la capacidad que tengan las personas para hacer cosas. Y es una variable absolutamente dependiente. De hecho, hay un montón de sociedades que teniendo condiciones que nosotros no tenemos en términos jurídicos o de estabilidad macroeconómica, tampoco pegan un despegue fenomenal, porque en definitiva las cosas las hacen personas que tienen capacidades y que pueden organizarse de determinada manera. Y nosotros hemos lesionado a largo plazo ahí un potencial enorme que tiene que ver con cuestiones de las que seguramente vamos a hablar en términos de calidad educativa y con este desanclaje. Vamos a preparar a las personas para un contexto. Cuando decimos preparar para el siglo XXI, es también preparar para el trabajo del siglo XXI, para la forma de integración organizacional del siglo XXI, para la forma de relaciones jerárquicas del siglo XXI, etc. Y nuestro sistema educativo en ese sentido ha sido moroso o se ha ido degradando y tiene estos resultados, ¿no? Muchas veces se habló de modificar la secundaria y darle potencia en ese sentido, ¿no? Esto se viene hablando hace años. Sin embargo, bueno, hay diferencias entre las provincias, algunos proyectos, pero no se está logrando. Concretamente qué? Yo soy de los que creen que toda la escuela media tiene que preparar para el trabajo, ¿no? O sea, con independencia, digamos, de que después la trayectoria de esa persona siga en el mundo académico, haga lo que haga, porque también tiene que ver con la autoestima de las personas. La idea de que preparar para el trabajo es añadir algo más es muy sustantivo. Cualquiera que haya vivido la experiencia de un tránsito traumático de la educación al trabajo sabe que saber desenvolverse en un ámbito laboral significa mucho, o sea, perder el miedo al fracaso. Y eso es mejor que ocurra en un contexto cuidado, como es el contexto del sistema educativo, que sea en aguas abiertas de una persona que tiene que buscar desesperadamente el trabajo. Entonces hay que romper este estigma en términos de la relación entre educación y trabajo y darle el sesgo favorable que significa construir herramientas de integración adecuadas. Germán, la ley nacional actualmente vigente dice que la secundaria tiene que formar para el trabajo, es en uno de los artículos. ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo desde la Nación para avanzar en ese sentido? Bueno, buen día a todos y todas. Yo, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Digamos, ¿por qué hablamos de educación y trabajo? A nosotros nos parece que son los dos grandes ordenadores sociales, ¿no? De la vida social. O sea, que los chicos estén en la escuela y que los jóvenes y los padres puedan trabajar, ordena la sociedad. Creo que la pandemia, digamos, de alguna manera hizo esto más que manifiesto, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es preparar a la escuela secundaria, hacerle interesante a los jóvenes y preparar a los jóvenes para su inserción
rápida, en la medida de lo posible, en el mundo formal del trabajo. Nosotros cuando estamos hablando de educación para el trabajo, no estamos hablando de trabajos informales, no estamos hablando de trabajos no capacitados, sino que estamos hablando de generar condiciones, había que decir 3 o 4, para que esa transición de una trayectoria escolar a una trayectoria laboral sea rápida y sea dentro del mercado formal de empleo, ¿no? Hay otras experiencias que no prestan atención a esto, ¿no? Digo, las prácticas profesionalizantes y demás, no necesariamente prestan atención a la calidad del empleo que se debe generar. Como bien decís, Ricardo, en la nueva ley de financiamiento educativo que nosotros, el presidente firmó, el ministro de Economía y el ministro de Educación elevamos al Congreso hace unos días, nosotros proponemos 4 aspectos centrales para vincular a los jóvenes con el mundo del trabajo. En primer lugar, prestarle mucha más atención a la Escuela Técnica Profesional, a la ETP. ¿No? Ustedes saben que la Escuela Técnica Profesional tiene una ley de financiamiento específico, que es el 0,2% de los ingresos corrientes, para financiar la ETP, para financiar el fondo de la ETP. Hoy el 17% solamente de la matrícula secundaria va a una escuela técnica. Nosotros proponemos intentar duplicar esa matrícula. Sabemos, por información que tenemos, datos del INET, del Instituto Nacional de Educación Técnica, que el tránsito de los chicos de la educación técnica profesional al mercado de trabajo es mucho más dinámico que desde la educación común al mercado de trabajo. Esto significa que tenemos que construir escuelas técnicas profesionales. Argentina en ese sentido está en un momento de parate en la construcción de escuelas. Se han construido algunas en esta gestión, pero venimos de un periodo de baja inversión en este sentido. En segundo lugar, fortalecer la formación profesional, ¿sí? E invertir en infraestructura para la formación profesional. La formación profesional son cursos de formación profesional que reciben los estudiantes a veces a contraturno. Hoy, en Argentina, las universidades están ofreciendo, las universidades públicas están ofreciendo 500 cursos de formación profesional. En tercer lugar, adaptar los currículos, incorporar en la currícula de secundario contenidos específicos relacionados con el mundo del trabajo. Si un chico de 4º año, de 5º año tiene que salir a buscar empleo, tiene que conocer cómo se sale a buscar empleo, cuáles son las alternativas del mundo socioproductivo, local, que rodea al establecimiento educativo. Y en último lugar, en cuarto lugar, fortalecer vínculos entre los estudiantes y el sector socioproductivo y campos ocupacionales del área, ¿sí? Entonces, esto incluye pasantías, mentorías, prácticas profesionales en la escuela, la vinculación entre las empresas locales y la escuela, que las empresas vayan a la escuela a formar a los chicos. Estos son 4 aspectos concretos que la nueva ley propone. ¿Dijiste en un momento de que las prácticas profesionalizantes no son las adecuadas? No, lo que digo es que cuando pensamos en prácticas profesionalizantes debemos pensar en empleo de calidad. Nosotros no estamos pensando, cuando hablamos del tránsito al mundo del trabajo, no estamos hablando que una práctica laboral sea un repositorio, por ejemplo, en un chino de la zona. No, obvio. Eso es un trabajo que nos estamos proponiendo formación profesional para el trabajo ¿Y formal. cuánto de esto se está haciendo en el país? Se está haciendo algo, se está haciendo algo. Las prácticas profesionales están ocurriendo, la formación profesional en las escuelas están ocurriendo y estamos avanzando en la matrícula de la ETP y en la promoción de mujeres en la ETP. Hoy tenemos una matrícula muy poco feminizada de la educación técnica profesional, 70-30 a favor de los varones. Ahí tenemos que hacer una inversión fuerte para promover el incentivo de las chicas para que concurran en la escuela técnica. Walter, ¿qué debe tener la escuela secundaria? ¿Qué le falta para hacer ese puente con el mercado laboral, entre los estudiantes y el mercado laboral? Gracias por este espacio a los organizadores y a toda la gente presente. Mira, yo creo que lo primero que nos está faltando es romper con los clichés ideológicos que le atribuyen al trabajo un lugar, yo diría, casi visto en forma peyorativa. Como que la escuela va a formar mano de obra barata para los intereses de otros. Como si la vida no deseáramos que sea trabajo, el que sea, cuando termina la escuela, cuando terminan los estudios superiores. En algún momento los seres humanos desean trabajar porque es la base de poder tomar decisiones libres y autónomas sobre su propia existencia y definir su progreso. Dicho esto, el trabajo
también cambia, porque hoy el mundo y el desarrollo tecnológico científico es tan alto y tan veloz que ha cambiado las viejas formas de producir. Ahí llega el punto de la escuela. Nosotros creemos que la totalidad de la escuela secundaria, lo que se conoce como bachilleres orientados, como las escuelas técnicas, deben incluir espacios para la formación para la vida en trabajo. Y esto debe ser articulando los espacios generales. No hay forma que los chicos mejoren su capacidad de aprender nuevas tecnologías si no mejoran su capacidad de comprensión en la lengua. El gran déficit que tiene Argentina, que hemos abandonado la enseñanza de la matemática como prioritaria, y en el mundo digital no saber matemática es casi ser un analfabeto. Nos impide conocer el funcionamiento y la aplicación de las nuevas tecnologías. Sí podemos utilizar, manipular las tecnologías intuitivas, pero no se produce con tecnologías intuitivas. Entonces, tenemos que mejorar eso que es en el campo general. Y esto tiene que estar vinculado a las orientaciones y las especializaciones, donde hay que profundizar además en las capacidades científicas de las personas. Hoy son más valorables las capacidades de comprensión general que el de una técnica específica. No quiere decir que no haya que dar una técnica específica, sino que esa técnica tiene que servir como un estímulo para la comprensión general. ¿Cómo hacerlo? Las escuelas técnicas cumplen un rol importante, pero no nos equivoquemos tampoco. Tienen 19 especialidades y que son creadas en general con el mundo fordista, con el oficio de otra época. Hoy no es lo mismo manejar un torno computarizado que manejar un torno manual. Algunos dirán, sí, pero muchas empresas chicas todavía necesitan el que maneje el torno manual. Perfecto, veamos la zona. En Rosario, en Córdoba, en el Gran Buenos Aires, puede ser que haya algún tallercito que todavía tenga un torno manual. Pero lo que es empresa chica, mediana y grande, eso no existe. El segundo problema, el vínculo o cómo llevar adelante la formación en la escuela secundaria orientada. Bueno, hay que armar propuestas de formación profesional vinculados a la orientación, que además articule formación general, formación específica, práctica y las posibilidades de las prácticas profesionalizantes, las pasantías, que además, en el caso de la escuela pública, hay jóvenes, mujeres, hombres, que jamás van a tener acceso al contacto con el mundo del trabajo si no es a través de la escuela. Porque no se trata de ir a golpear la puerta para que alguien las abra y rápidamente ingrese. Eso es un formato de acompañamiento. Y también obtener trabajo es parte de un mundo de relaciones. Y los chicos que van a la escuela pública tienen mucho más reducido el mundo de relaciones con los empleadores. Fabio. Sí. En Argentina, un 45% de la fuerza de trabajo es informal. Sí. En Argentina, un 45% de la fuerza de trabajo es informal. Eso no tiene nada, o sea, tiene muy poco que ver con la educación, tiene que ver con el marco regulatorio. Y tiene que ver con el marco regulatorio claramente, y ese es, la escuela tiene que formar para el trabajo el mejor que se pueda. Pero el mensaje tiene que ser claro, porque hay muchos trabajos informales, inclusive en Argentina tienen trabajos informales calificados, es una paradoja nacional. Entonces hay que tener una mirada en términos de la revalorización conceptual del trabajo como elemento de integración, como bien se dijo, y ser claro en esto, porque yo no quiero que los chicos aprendan en el repositorio del supermercado, que aprendan a sacar fotocopias. Yo creo que se tienen que integrar con trabajos que agreguen valor, porque son los dignificantes. Pero nadie se mueve por reponer en un supermercado. Y el mensaje tiene que ser claro, porque si no pareciera ser que el que repone en el supermercado es un ciudadano de segunda. Y si una persona al empezar una tarea en la que va a transitar un año, una semana tiene que reponer, no pasa nada. Porque si no, estamos en Narnia,
que suponemos que formamos para el trabajo, como si fuera esto Copenhague, en un país que el 45% de nuestros compatriotas están en la informalidad. Entonces nosotros, el mensaje, yo que quiero que los pibes se formen para los trabajos del siglo XXI, que tengan un capital relacional, como acá se dijo, que la estrategia de integración escuela-trabajo sea perfecta, pero tenemos esta Argentina, con estos problemas, donde es mejor que un pibe aprenda, porque aparte hay cosas que no las va a aprender en otro lugar, ¿no? En la relación jerárquica, cómo cuidar las herramientas, etcétera, las va a aprender in situ. Germán, ¿querés contestarle? Yo quiero, me parece no, que tu está posición bien. era muy distinta. Es muy distinta, o es distinta, no sé si muy distinta, pero hay que contestar con datos, digamos. Cuando yo decía que existe una ley de financiamiento de la educación técnica profesional que establece que es el 0,2% de su ingreso corriente, y bueno, el primer año de la gestión de Macri se invirtió un centésimo de eso, el 0,02%. Evidentemente, digamos, si invertimos un centésimo de lo que la ley dice que hay que invertir para generar jóvenes con conocimientos, con capacidad de conseguir buenos empleos, y bueno, estamos más cerca de justificar la informalidad que de trabajar para una formación profesional como la escuela secundaria y la normativa nacional establece. Me parece pésimo que hayamos invertido un centésimo lo que hayamos invertido, y hay que invertir lo que sea necesario. Me parece tan malo como sostener un discurso que es ambivalente en ese sentido. El punto en la Argentina, porque supongo que la situación actual de la Argentina en ese punto no está por ese año, que Argentina tiene un proceso de degradación donde ese año es una perla más de un collar de errores, que es injustificable, como son tan injustificables otros errores que hemos cometido en la materia. Acá la solución, me parece, es por tener instrumentos adecuados, financiamiento adecuado, una visión adecuada y saber el país que queremos gobernar. Este país tiene un problema de informalidad por situaciones regulatorias, un problema de disociación en muchos aspectos, escuela, mundo del trabajo, que muchas jurisdicciones hicieron mucho por resolverlo y de las cuales tenemos que aprender, y me parece que el camino es ese de salida. Sí. Perdón. A ver. Yo le quiero agregar una dificultad, no solo el trabajo informal. El que recorre Argentina se va a dar cuenta que no tenemos industria en todo el territorio y tenemos escuelas secundarias. Entonces, tampoco hay que generar la fantasía que todos los chicos van a tener la misma oportunidad de relacionarse con el segmento empresario. Hay economías muy variadas, algunas de, yo diría, escaso uso de la tecnología. Y la gran pregunta es, ¿qué hace la escuela frente a esto? Nosotros hace poco creamos un nuevo formato de escuelas secundarias con formación profesional. No es la típica técnica ni la típica orientada. Es un híbrido. Ahora andamos viendo cómo obtenemos el reconocimiento de que es escuela. Los chicos estudian y se forman en oficios determinados. ¿Qué oficios? Nuevas tecnologías aplicadas. San Carlos Minas, en el oeste cordobés, que enseña, si quiere enseñar informática, enseña para aplicarla al agro. ¿Qué agro? Una cosa es estar en la pampa gringa, donde utilizar los drones, todos los sistemas de nuevos equipamientos, las aplicaciones químicas, exige un conocimiento de aplicación. Y en San Carlos Minas, donde la producción agropecuaria es mucho más atrasada, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿Los dejamos pensando en el arado? Bueno, allí, por ejemplo, creamos la escuela en programación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a atravesar todos los contenidos y a vincularlo a una posibilidad laboral, no sé si formal o informal, como es programar desde cualquier punto donde uno tenga conectividad y poder tener otra oportunidad. Quería decirlo más que por la propuesta, para destacar lo que es Argentina. Germán, estábamos hablando del tema del financiamiento, que es otro de los temas que queremos abordar. Y bueno, vos mencionaste que recientemente presentaron el proyecto para pasar del 6% del PBI al 8% en educación, ciencia y tecnología, ¿no? Cuando, desde que se sancionó la ley, prácticamente nunca se cumplió el 6%, o sea que el Estado tiene una deuda que, bueno, un especialista, Narodowski, la calculó en $2.600 millones, y estamos con la educación, ¿no?
y estamos en un contexto, quizás una campaña electoral, cuando el gobierno termina. ¿Es el momento actual de presentar ese proyecto? ¿Me preguntás por el proyecto o me preguntás por el momento? Por el contexto. Bueno, yo voy a contestar Porque primero con el proyecto. ¿quién no puede estar a favor de llevarlo a 8%, a 10% o a 20%, ¿no? Entonces, vamos primero con el proyecto y después con el momento, digamos. Nosotros entendemos que la inversión educativa es central. No solo nosotros, la UNESCO ha dicho que la única forma de garantizar el derecho a la educación es con una inversión importante y continua en el tiempo. Algo que en Argentina estuvo presente desde la democracia a esta parte, salvo en 2 periodos de desfinanciamiento del sistema. Un periodo fue el 2001, donde bajó 33%. El otro periodo fue el 16 y el 2019, donde bajó el 23%. La inversión del Estado Nacional. Bueno, igual durante estos años tampoco se cumplió con el 6%. En estos años, voy a otra cosa, ¿no? Ahora voy al 6%. En estos años, la inversión del Estado Nacional consolidada, cuando digo estos años, digo en nuestra gestión, aumentó el 12%. En la gestión pasada bajó el 30%. La inversión del Estado Nacional, no de las provincias, que es otro componente de la inversión del gasto. Entonces, lo que decimos es, primero, que el derecho a la educación se garantiza con inversión continua. El país ha mostrado esa capacidad, salvo en los 2 periodos que acabo de mencionar. En segundo lugar, la ley de financiamiento educativo, la nueva ley de financiamiento educativo, tiene modificaciones respecto a la anterior. La anterior, vos decís, tenía que llegar al 6% de la inversión. Y en efecto, si nosotros consideramos desde la sanción de la ley hasta hoy, existe esa deuda educativa que Argentinos por la Educación y Mariano Nardowski ha establecido. Ahora, yo quiero hacer la descomposición de esa deuda. Por año de gestión, todos los años de los gobiernos peronistas, por año de gestión promedio, se desviaron 0,33 de la meta. O sea, 0,33 del PBI por año. Cambiemos, se desvió en 4 años por año 0,70. Entonces, no todos invertimos lo mismo, no todos pensamos que la inversión tiene la misma importancia. Dicho esto, que para nosotros la inversión es central, que la mantenemos mientras otros modelos educativos no, ni quiero mencionarles el modelo de Libertad Avanza, ¿no? Que deja a la gente, nada. Bueno, yo sí sé, deja a la gente liberada a su suerte. O sea, no hay financiamiento público de ningún tipo. Entonces, la libertad, que es la libertad de elegir, es una libertad así finita, ¿no? Así limitada, porque elegís sobre un conjunto de elecciones muy limitados. Nosotros decimos, la educación te permite elegir sobre muchas opciones, aumenta tu libertad, no la restringe la educación obligatoria y financiada. La ley de financiamiento educativo, la nueva, tiene 4 diferencias con la anterior. En primer lugar, eleva del 6 al 8% el financiamiento, y es solo para educación. La ley anterior era educación, ciencia y técnica. En segundo lugar, incluye las universidades e incluye la educación desde los 45 días. Es financiamiento, lo que se conoce como educación maternal, que tenemos muchos problemas. De 45 días a la secundaria, 6,5%. Universidades que nosotros, todos en nuestro espacio, Walter, pensamos que hay que financiar las universidades. Fabio, en tu espacio hay gente que piensa que hay que financiarla y gente que piensa que hay que arancelarla. 1,5% para las universidades. Y la tercera innovación importante es que hay metas específicas. Metas y políticas específicas para cada uno de los niveles de la educación. Sí, Fabio. No, si Argentina no recupera el equilibrio general, se va a quedar sin servicios públicos, digan lo que digan las leyes. Ese es un punto, porque si no, de vuelta, parece un viaje a un paraíso. El problema del equilibrio general es clave, porque capaz que llegan al 8% porque cae el PBI, no porque aumentan la inversión. Entonces hay que ser claro en la Argentina. La Argentina está viviendo una crisis de inestabilidad macroeconómica fenomenal ahí afuera. Ahora, en el gobierno de Macri, en el anterior. Y un pacto que tenemos que hacer es un pacto por la sinceridad. La Argentina precisa sinceridad. Si no, juntar a esta gente, a mí me conmueve esto, porque hay mucha gente preocupada por la educación. Y yo quiero decirles que la educación argentina se va a recuperar el día que el gobierno recupere el sentido. No se trata de escribirle. Yo soy diputado y voto en el Parlamento y hacemos ejercicio literario. Vamos a garantizar, no nos dimos cuenta después de 40 años de democracia, que por supuesto tienen un valor simbólico las leyes y respeto mi trabajo,
Y valoro que las fuerzas políticas que estamos a favor de la educación pública y gratuita nos coaliguemos en eso, pero no nos mintamos al solitario. Nosotros no llegamos al 6, no llega al 6 el gobierno de Alberto Fernández porque tiene problemas fiscales y es muy improbable que llegue al 8 el próximo gobierno, votemos o no votemos la ley, porque la Argentina tiene que llegar al equilibrio general, porque por otra parte si llegamos al 8 y la inflación es del 500%, los padres van a retirar los pibes del colegio para ir a cartonear. Entonces, basta de tener una discusión hipócrita. Tengo compromiso por la educación, quiero que se invierta en educación, pero quiero tener una discusión sincera. Walter, vale, y después le contesto, me pidió que contestarle, le hago una pregunta a Walter para que haya equilibrio y con esto terminamos así. Dale, sí, dale, contestes. No sé dónde está, Fabio, la falta de sinceridad, digamos. Le estoy diciendo, nosotros presentamos una ley, podemos hablar de más leyes. ¿Vos crees que Argentina puede subir al 8 ahora? Todas las leyes que existen en educación, todas, paritaria nacional docente, obligatoriedad de 5 años, obligatoriedad de la secundaria, ley de financiamiento educativo, ley nacional de educación, todo ese paquete normativo, Fabio, se impulsó en años de gobiernos peronistas, todos, absolutamente todos los que acabo de nombrar. En cambio, porque este panel también sobre gobernanza, ¿no? En cambio, en tu gobierno se eliminó la paritaria nacional docente, por ejemplo, o sea, en contra de la inversión y en contra de la institucionalidad. Entonces, yo no sé por qué no soy sincero cuando digo que hay espacios políticos que ponen la inversión como prioridad y hay espacios políticos, los indican los datos, que no ponen la inversión como prioridad. Y yo no digo que esté mal, digo que es así. Entonces, ahí no hay falta de sinceridad. Nosotros somos absolutamente sinceros, nosotros decimos cuál es nuestra propuesta, se la presentamos al Congreso de la Nación, llevamos adelante actividades, podemos decir otras acciones concretas, hora más de clases financiadas por el Gobierno Nacional, distribución de libros, material tecnológico. O sea, yo no hablo desde la no sinceridad, hablo desde la necesidad de las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, de tener un pacto real con la educación, no un pacto ficticio con la educación, real. Okay. Y el real es cuando se hace un presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay realidad de un derecho. Walter, ahora sí para terminar, desde la provincia, desde la conducción de la educación de una provincia, ¿cómo ven ustedes que se debería orientar la inversión de la educación nacional? Y con esto terminamos el... Primero, todas las provincias argentinas invertimos más del 90% del presupuesto en pagar magros salarios que necesitan ser mejorados. Esto es la primera entrega de soberanía, porque para poder tener estrategias que son de la formación docente inicial, la continua, programas, una expansión del sistema, dependemos de la nación. Y depender de la nación, ¿qué implica? Que a veces se diseñan proyectos a nivel nacional que lo aplicamos como un enlatado en las provincias y no siempre sirven. Y un tema peor que eso, que es un desaprovechamiento intensivo de las capacidades que tienen las provincias. Miren, en escuela secundaria en Argentina hay muchas provincias que ya han hecho cambios. No está registrado nacionalmente. Alguien puede hablar, aquello acabo de mencionar, secundarias con formación profesional, las escuelas PROA, en Tucumán están haciendo con el programa de Planea, lo mismo en Entre Ríos, en Río Negro hicieron un fuerte cambio y no podemos discutir a nivel nacional una reforma de escuela secundaria. Y esto, entre otras cosas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Yo tengo un pensamiento distinto. La ley de financiamiento, ¿está bien? Sí. ¿Se puede ir del 6 al 8? Es una discusión que, coincido, Fabio, va a haber que darle en el marco del sinceramiento de la economía. Pero sí creo que hay que decidir cosas. Por ejemplo, ¿por qué la ley incluye a los municipios? Sinceramente, Germán, la experiencia de las provincias es que la alianza que hubo en su momento en el Congreso entre diputados del oficialismo actual y del oficialismo anterior decidieron que los fondos de financiamiento sean coparticipables de los municipios para que los municipios den clases de folclore, junten a la gente, cosa que no estamos en contra. Pero ese dinero
¿No tendría que haber ido para la jornada extendida como se votó en el 2005 y recién en esta gestión el Gobierno Nacional dispone de fondos reales para sumar 1 hora más de clase por día? Miren la cantidad de días de clase que le hemos hecho perder a los chicos por esta suerte de amiguismo de que la plata que tendría que haber ido a las escuelas fue a parar a los municipios diciendo, no, nosotros también educamos. ¿Y cómo educan? Y bueno, tenemos un grupo que hace zumba y queremos pagar al profesor para la zumba. ¿Está bien o mal? Y no, me parece bárbaro que la gente haga zumba. No tengo nada en contra, pero ¿saben qué? Tienen que aprender a leer, comprender texto, saber matemática, segunda lengua, cultura digital. Si no, vamos a ser un país de zumberos, pero que no tenemos posibilidad de insertarnos. Bueno, buenísimo. Voy a decir algo que nunca se dijo, el tiempo es tirano, disculpa. Así que, bueno, simplemente, me parece que fue muy rico. Anduvimos en 2 temas principales, ¿no? La relación de la secundaria con el trabajo. Se han visto distintas posiciones claramente entre Germán, básicamente, y los otros 2 candidatos. Ahí con respecto a el tipo de formación del trabajo, si es para un trabajo de calidad o no calidad, o una visión que tiene más en cuenta la realidad de crisis que estamos atravesando, como puede ser la de Fabio, quizás, y pensar en que sea para ese tipo de trabajo. Y después, bueno, las diferencias que vimos con respecto a si es el momento o no, o si hay que aumentar, quién aumenta, quién no aumentó la inversión, si es el momento o si hay que sincerar la situación para aumentar o no el financiamiento. Les agradezco muchísimo y bueno, y vamos con el otro, un lujo, Luciana Bach. Hola. Bueno, muchísimas gracias por esta interesantísima oportunidad de hacer preguntas a gente que va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de conducir el sistema educativo nacional. Voy a poner el cronómetro, ahí está. En esta parte, en este bloque, vamos a encarar otros costados del sistema educativo que tiene que ver con el momento en el que se ingresa al sistema educativo y diría el momento inmediatamente anterior, que cada vez es más corto. El antes de la escuela, porque bueno, la educación de nivel inicial o la educación maternal empieza a instalarse como una necesidad prioritaria. Entonces, vamos a ir a ese extremo del sistema educativo, el antes y el después, o el antes y el en el sistema educativo, y vamos a tratar de plantear la cuestión de las competencias y el alcance que puede tener una gestión nacional en un sistema educativo que está fuertemente depositado en la decisión de las provincias, ¿no? Pues es cómo ese engranaje transmite fuerza a las provincias desde el vértice de la pirámide, y es una de las preguntas claves de un sistema educativo que tiene deudas importantes. Vamos a seguir el mismo esquema que Ricardo en términos de preguntas y del tiempo asignado a cada uno de los expositores. Germán, fuiste muy claro y contundente en relación al aporte de las gestiones peronistas, kirchneristas, bueno, que ya son 4 gestiones a lo largo de 40 años o más, porque si contamos también al menemismo son 5 o 6 gestiones presidenciales peronistas. Hay evidencia cuantiosa con las pruebas ONE que se toman desde el año 1993, la continuidad en aprender y la aceptación de Argentina de participar de las pruebas de conocimientos de UNESCO, TERCERS, etcétera, y las pruebas PISA. Lo que es muy interesante, que son, bueno, eso es el sistema de calidad educativa y la medición, es una competencia del Sistema de Educación Nacional. Esa evidencia y la evidencia numérica de las cantidades de dinero invertida son 2 aportes interesantes. Se ha invertido más dinero y se ha medido el sistema. Ahora, ¿el sistema está estancado o empeorado? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que esa inversión no ha sido lo suficientemente eficiente como para cambiar
los indicadores medidos por esas pruebas de altísima calidad, y me voy a referir como las organizaciones que están, las coaliciones que están participando de este debate, y sí, es realmente una pena que no haya participado La Libertad Avanza y la izquierda de Miriam Bregman, porque es un debate fundamental. Me voy a referir, por ejemplo, al resultado de ERCE, las pruebas de comprensión lectora, que dicen, por ejemplo, que Argentina, entre 17 países, está 7 en este ranking. En el país que tiene la mayor cantidad, en los países que tienen el mayor porcentaje de niños de nivel socioeconómico en el peor cuadrante de aprendizaje de la lectura. El 61,5% de los estudiantes del tercer de menor nivel socioeconómico en la Argentina, comparado con otros países de la región que están mucho mejor. Por ejemplo, Uruguay, que tiene apenas el 35% de chicos de niveles de bajos ingresos en el peor nivel de esa competencia lectora. ¿Cómo es que esa inversión que reivindicás no se tradujo en calidad de los resultados? Bueno, dos partes diría la pregunta. La primera parte es para un seminario entero, la pregunta que me hace Luciana. Tenemos 2 minutos. Bueno, tengo 2 minutos. Ya tengo menos. Bueno, a ver, ya tengo menos. Lo primero que quiero decir es que la evaluación es un fenómeno complejo. Entonces, una cosa son las evaluaciones nacionales, ONE y Aprender, y otra cosa son las evaluaciones internacionales, ERCE, PISA, que difieren básicamente en que miden cosas diferentes. O sea, las evaluaciones nacionales miden conocimientos de adquisición de aspectos curriculares que tienen que ver con la currícula que los chicos cursan en primaria y en secundaria, y las pruebas internacionales miden capacidades cognitivas, pues es incomparable la currícula de Uruguay con la currícula de Argentina. Entonces no miden adquisición de conocimientos curriculares. TIMSS y PILS miden conocimientos curriculares consensuados entre los países. Argentina no está en PILS. Entonces, bueno, no está. Entonces, digo, si puedo responder. Sí. ¿Puedo responder? Sí. Bueno, entonces lo primero que quiero decir es que se evalúan cosas diferentes. Se evalúan cosas diferentes. Vamos al caso de Argentina, que tenemos trazabilidad desde 1993. Yo los invito a que vayan a la página del Ministerio. En la página del Ministerio están los datos historizados. Argentina mantiene cierta estabilidad en los desempeños. Hubo una mejora en los desempeños hasta aproximadamente 2013 en algunos casos, 2015 en otro caso, y a partir de ese momento hay estabilidad. Hay sí un pico en lengua en la primaria de deterioro producto de la pandemia, y no sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la prueba en secundaria, porque en el año de la pandemia, el 2020, no se hizo. Ahora, en secundaria y en primaria, los indicadores son relativamente estables, y el factor, y agradezco que lo hayas mencionado, el factor que mejor estratifica el desempeño de los chicos, y estoy completamente de acuerdo con los dos colegas aquí, el factor que más estratifica es el origen social, es la procedencia socioeconómica, es la condición del hogar. Entonces, por supuesto que en un país que tiene dificultades macroeconómicas enormes, donde un grueso de la población está en una situación de vulnerabilidad, por supuesto que es difícil que eso no se traduzca en el desempeño escolar, ¿sí? Ahora, lo que nosotros decimos es, ¿cuál es la forma de mejorar la situación de esos segmentos? Con inversión, no sin inversión. Con inversión, no con medición solamente. Entonces, yo diría, en las comparaciones internacionales, Argentina también está estable. Y después hay un problema en la comparación internacional, y termino con esto, que es ¿quiénes son los chicos que dan las pruebas? O sea, Argentina tiene en secundaria 97% de escolarización. Y le va peor en secundaria en la prueba PISA que a El Salvador. Ahora, El Salvador tiene 20% de analfabetismo y 55% de escolarización en la secundaria. O sea, nosotros estamos comparando al 100% de los chicos argentinos, donde está el 50% de los chicos pobres, con el 60% de los chicos salvadoreños, que déjenme decirle, los chicos pobres no están. El 35% que falta son los chicos pobres. Entonces, la comparación entre países es muy difícil. Y Argentina ahí tiene un problema, que su masividad hace que todos los chicos son los que dan la prueba. Y esto es exclusivo de América Latina, es el sistema más masivo en primaria y secundaria y en inicial de América Latina.
Voy Entonces hay que tener cuidado con las comparaciones. Voy a una repregunta con Germán. La tasa de cobertura neta de Argentina y de Chile. Chile es un poquito superior, es decir, la cantidad de chicos que están en el sistema educativo en primaria y en secundaria es más alta en Chile y la calidad también es más alta. Es decir, un sistema masivo que ha logrado calidad. Habías dicho Uruguay, ahora me decís. Sí, bueno. Y segundo, en relación a las pruebas internacionales, son comparables porque se organizan de una manera técnica para que los resultados sean comparables. Que no es comparable, Luciana, es el universo de los chicos que da la prueba. A ver, la prueba es comparable en sus ítems. Lo que no es comparable es el universo de los chicos que dan la prueba. En relación a ese Entonces, hay que tener cuidado. Yo digo, hay que tener cuidado. Como digo, perdóname, con esto termino. Como digo, hay que tener cuidado con esa comparación. Los llevo a lo que sí se puede comparar, que son las pruebas nacionales, donde son todos los chicos y son todos los que hay. Y en esas pruebas hay estabilidad, no hay deterioro. Entonces, vayamos a la página, yo tengo ahí un gráfico que no lo voy a mostrar, pero hay estabilidad. Estabilidad es estancamiento. No, bueno, vos le ponés la palabra estancamiento, yo pongo estabilidad. Sí, pero quiero plantearte esta pregunta porque hiciste una referencia muy clara a una causa que explica la ineficiencia del gasto educativo, que es el nivel de desigualdad de los chicos que asisten al sistema educativo. Ahora, en las pruebas de lectura de UNESCO surgió otro dato muy interesante, que aún en los niveles socioeconómicos altos, en Argentina, en el tercio socioeconómico de mayores ingresos, el 26,4% de esos alumnos tiene el mejor desempeño en lectura, ¿no? En el tercil más alto, ¿no? Los chicos que no tienen un problema económico. Si uno lo compara con la región, en Brasil, en el tercil más alto, los chicos que tienen mejor rendimiento de ese tercil más alto es el 48%. En Costa Rica el 47%. Entonces ahí ya la explicación no pasa tanto por lo que está fuera de la escuela, que es la pobreza, sino qué está haciendo la escuela mal, que no logra enseñarle tampoco a los chicos ricos. A ver, yo creo que hay responsabilidad de los gobiernos nacionales y provinciales y nosotros tenemos responsabilidad como tuvo el gobierno anterior y como tienen los gobiernos provinciales y demás. Nosotros estamos llevando adelante acciones tendientes a mejorar eso. La ampliación de la jornada escolar es una acción tendiente a eso. Libros para aprender es una acción tendiente a eso. Nosotros repartimos este año 20 millones de libros a 4 millones de chicos de primaria, una inversión de 26.500 millones de pesos. Entonces, lo que quiero decir es, la forma que nosotros creemos es con más horas de clase, con más chicos en la escuela, con horas efectivas de clase, con todas las horas efectivas de clase, sin horas libres. Entonces nosotros en eso me parece que estamos todos más o menos de acuerdo. Con becas de ayuda, nosotros expandimos las becas, nosotros recibimos 450.000 becas y hoy estamos en 1.700.000. Y cuando decimos que se redujo el abandono escolar en secundaria, es porque hay una línea especial de becas de 16 y 17 años, que es donde está el desgranamiento. Entonces lo que estoy diciendo es, el gobierno, la gestión de Jaime Persic hace cosas muy decididas, tendientes a mejorar. Ahora, de vuelta, si nosotros hacemos comparaciones internacionales, es riesgoso. Yo sé que hay una tendencia, sobre todo en el periodismo, a hacer comparaciones y rankings. Yo las invito a que analicemos el desempeño de las pruebas a aprender y se van a llevar una sorpresa. Lo hemos publicado. Hay estabilidad. Aquí el propio Walter lo puede decir en su provincia. Su provincia viene mejorando desde el 2013. Entonces, y voy a decir lo último, de la misma manera que la procedencia de clase estratifica mejor el desempeño, eso se ve en las asimetrías regionales. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene los mejores desempeños, pero tiene 7 veces mejor nivel económico que la media nacional. Sí, gracias. Fabio, te quiero plantear esta cuestión que es también en relación a la lectura y al compromiso que tienen con la alfabetización inicial, ¿no? Que llegado a tercer grado todos los chicos de la escuela argentina puedan leer de manera fluida y comprender lo que están leyendo. Hay un gran debate en el mundo educativo sobre cuál es el método apropiado para conseguir ese logro. En términos muy generales es el método fonético o fonológico y el método global, por un lado. Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2016, habla de impulsar el método fonológico, que es el que mayor evidencia internacional tiene respecto a los resultados de aprendizaje de la lectura.
de asumir en una gestión nacional, ¿cuál sería el foco en términos metodológicos para lograr cambios en lo que sucede en el aula a la hora de la enseñanza de la lectoescritura? Sí, perdón, pero yo quiero decir algo de lo que se dijo recién, perdón. Y después No, porque a mí me parece que es una... Acá estamos construyendo de alguna manera un consenso por no ser complacientes con nosotros mismos. Yo dije que estaba mal lo de la baja inversión en la educación técnica, él también... Y esto es muy importante, porque se puso en dicotomía invertir y medir. Hay que invertir y hay que medir para poder invertir bien, porque la clave del resultado no es invertir. Por eso quiebran las empresas cuando invierten mal. La Argentina... Y yo empezaría por medir a los funcionarios. Porque ¿qué explicación tiene que invirtamos más y tengamos peores resultados, iguales resultados o iguales? Es que hay un problema de funcionamiento, porque si no, la idea de que invertir resuelve el problema es una idea burocratista. Es tan importante saber lo que está pasando en cualquier orden de la vida. Un director técnico, un equipo de fútbol, un cocinero, saber lo que está pasando te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a perfeccionar la conversación pública. Por eso estos datos son relevantes para que nosotros conversemos. Ahora sí vamos a hablar de usted, pero me interesa la respuesta. Es una respuesta, tiene que ver con eso. Uno puede pensar la educación desde las cantidades o desde la calidad. En términos de calidad metodológica, ¿cuál es el método en el que ustedes están pensando para garantizar esos resultados de lectura? Sí, estamos pensando en el método fonológico, está claro, pero acá en Argentina hay 24 jurisdicciones y hay un montón de experiencias. Y las jurisdicciones avanzaron muchas, algunas, otras, etcétera, y una imposición metodológica sería negativo en términos de gobernabilidad del sistema. Nosotros, si mañana hay una autoridad nacional que pone esto en el centro de la escena, que en tercer grado, con toda la fluidez, los chicos comprendan texto, eso es una línea de llegada. Y lo podemos construir, y desde el gobierno federal hay que ayudar a las provincias a que construyan una respuesta adecuada para ese objetivo, pero no con una imposición, porque eso me parece que va a contramano del consenso que tenemos que lograr para transformar la educación. ¿Cuáles son las dificultades encontradas para que esa implementación de esa aproximación pedagógica se concrete? Porque Ciudad de Buenos Aires, que tenía ese objetivo, no lo logró. Bueno, porque hay en el mundo pedagógico una lucha cultural entre cosas. Es muy difícil para cualquier persona, en cualquier ámbito de la vida, desdecirse de lo que hizo, o de lo que pensó, o de cómo se formó. Y por lo tanto, y destrabar lo que no está funcionando, también por eso se requieren datos, ¿no? Para desmontar un proceso, en la conversación pedagógica argentina hay un debate en ese sentido. Nosotros tenemos que asumir que la Argentina ha retrocedido en términos de que la cantidad de chicos que tenemos en cuarto, quinto, sexto grado que no tienen comprensión lectora nos daría como lugar una sociedad muy segregada, una sociedad... Por lo pronto hay otros maestros que no pueden enseñar otros contenidos si los pibes no leen bien. Y por lo tanto eso es un diferimiento de un fracaso fenomenal. Ese resultado hay que modificarlo. Hay mucha capacidad técnica, hay mucha más capacidad técnica que la que puedo exhibir yo, y me parece que las experiencias positivas que se han hecho en algunas jurisdicciones tienen que ser tomadas como referencia para volver a poner la alfabetización en el centro casi excluyente de los problemas nacionales del sistema educativo. Walter, un hombre del sistema educativo cordobés de años y además ha tenido una trayectoria también en el mundo sindical. Hay un dato muy interesante que dice que el porcentaje de estudiantes con la edad teórica en sexto grado, es decir, que deberían estar en sexto grado y están, y que tienen los resultados satisfactorios o avanzados, varía mucho según las provincias, ¿no? Y el ranking lo encabeza Ciudad de Buenos Aires con el 63% de chicos de sexto grado que están en tiempo y en forma en ese nivel. La segunda provincia es Córdoba, con el 56%, ¿no? La última es Chaco, con el 25%, la que le sigue última, 26% Catamarca. Lo que me interesa de ese gráfico es que claramente hay resultados educativos que correlacionan con los niveles de pobreza de cada región de la Argentina. Ahora, las provincias reciben fondos por coparticipación, pero también cuantiosos fondos discrecionales.
con tu experiencia en un Ministerio de Educación provincial, en distintas gestiones, acompañando o en paralelo a distintas gestiones de gobierno presidencial nacional, ¿crees que sería posible, que tendría algún sentido efectivo, no solamente retórico y simbólico, que esas transferencias discrecionales, que suelen ser políticas en relación a quién gobierna y qué partido político gobierna en la nación o en la provincia, estuvieran atados a indicadores educativos? Totalmente, Luciana. Siempre debería ser así en todo. ¿En qué porcentaje es en tu experiencia eso? Ha ocurrido puntualmente, hay procesos. El problema está, si me permitís, en otro lado. Y el debate recién sobre la alfabetización es un buen ejemplo para responder a lo que me preguntas. A los chicos les va mal, planteamos mayor inversión y no mencionamos el factor que puede cambiar esto, que es la formación docente inicial. Allí es donde tenemos el problema. Lo segundo, aunque nos duela a muchos, hay algo de cierta consolidación de una hegemonía académica que influye en el conjunto de la sociedad. Y a veces la gente no tiene la capacidad de objetar a personas que vienen muy respaldadas académicamente. Y eso no quiere, y no está mal, pero ¿qué puede ocurrir? Que en un país como el nuestro, esa visión o ese desarrollo teórico es aplicable en un ámbito, pero no es aplicable en el otro. ¿Y qué es lo aplicable en el otro? ¿Tenemos que esperar otro académico que de algún lugar investigue y nos cuente qué tenemos que hacer? ¿O no sería más interesante que el Estado Nacional financie instituciones que se dediquen a la formación docente inicial, a la continua y a la investigación, y no, por ejemplo, todo el mundo hoy que dice, lo voy a decir, me voy a hacer cargo porque más de uno me va a decir, estamos en contra y vos... Hay una política, los institutos de formación docente tienen que investigar. ¿Quieren que les diga algo? No están en condiciones de formar con calidad buenos docentes y pretendemos que investiguen. ¿Qué pueden investigar? Entonces, hay que generar las condiciones para que lleguen al proceso de poder investigar. Y mientras tanto, ¿qué? Cada provincia, del mismo modo que existe el Infod a nivel nacional, debería tener su instituto que acompañe estos procesos. Entonces, los dineros deberían ir allí, evaluar qué tipo de capacitación vinculada a la enseñanza hace falta. Hay que cambiar el diseño curricular de la formación docente. Córdoba este año incrementó en 300 horas reloj las 2.600 horas que tiene formar un maestro. Esas 300 horas son 140 horas destinadas a la enseñanza de la matemática y su didáctica, no al origen de la matemática, a la comprensión. 80 horas a la lengua y 80 horas a la cultura digital. Ahora, pretendemos discutir métodos con docentes que no pueden apropiarse de un conocimiento básico y después los queremos llevar al método y competir con Piaget en cómo aplican la metodología. Ahora, imposible. Déjame hacerte esta pregunta. Walter, ¿cuánto hace que sos ministro de Educación de la provincia de Córdoba? Muchos. ¿Cuántos años? Me da vergüenza. Decilos. 16. Bien, 16 años. ¿Qué ha impedido que Córdoba produzca esa revolución en sus institutos de formación docente? ¿Qué le ha impedido porque tiene mucha potestad un gobierno provincial y que le ha impedido en relación en su diálogo con el Estado Nacional, con el Ministerio de Educación Nacional? Porque se generan vías paralelas, primero por deficiencias propias, no le vamos a echar la culpa a nadie, hay que hacerse cargo. En segundo lugar, porque hay vías paralelas. Si todo el mundo quiere hablar con los institutos, haciendo creer de que son los más importantes, Córdoba tiene 54 institutos estatales con el 62% de la matrícula y 84 institutos privados con el 38% de la matrícula, distribuido en los 165.000 kilómetros cuadrados.
con distintos sistemas de ingreso. Nosotros hoy estamos haciendo concursos para ocupar las cátedras. Esto no pasa en el sector privado, no tenemos en todos los lugares y esto le pasa a toda provincia argentina. No hay docentes en condiciones de dar formación superior en todas las localidades. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? ¿Cómo estamos haciendo el camino? Porque habrá que verlo. Creamos el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, da carreras, funciona en la bimodalidad, hay que aprovechar las nuevas tecnologías, se asocia con los institutos. En estos institutos tenemos la posibilidad de traer a los mejores académicos, sean de Córdoba, de Buenos Aires o de Jujuy, no importa, o del extranjero. Damos las clases, bien, producimos materiales y las prácticas de los que se forman son en las propias aulas de las escuelas. Entonces, es algo que lleva tiempo, pero que no lo debatimos suficientemente porque uno se acerca a tocar la catedral de la formación docente y es muy difícil. Sí, sí, y voy sobre eso. Cuando el 95% de un colectivo académico piensa una cosa y los resultados no responden, esto no es excluyente de la pedagogía, digamos, ¿no? Estás en una situación, es un verdadero trauma teórico. La historia de la humanidad está lleno de esto. Cuando la Inquisición quiso juzgar a Galileo, cambiaron el tribunal, trajeron a los mejores geógrafos de Europa para que les dé el cuerpo. Y los mejores geógrafos de Europa lo condenaron porque había un problema paradigmático. Y Argentina en esto enfrenta un problema paradigmático. En torno a la pregunta, ¿funciona o no funciona? Funciona en el hoy, con las familias argentinas del hoy, con la situación socioeconómica del hoy, con la distracción de los medios digitales del hoy, ¿ese modelo o no funciona? Aparentemente las mediciones indican que no funciona. Entonces acá precisamos una cierta valentía. Asumir que lo que hicimos no funciona. Lo hicimos todo, no importa quién lo hizo, porque lo que nos importa son los chicos que aprendan. Pero, y entonces Fabio, y ahí coincido con él. Están las catedrales, están las sensibilidades, pero nosotros tenemos una responsabilidad política, que es que de acá para adelante los pibes salgan alfabetizados y lean en tercer grado con la fluidez que vos decís. Entonces, pongamos en discusión eso y no nos irritemos, no es el ego de nadie. Precisamos dar una solución. Hay un montón de jurisdicciones que hicieron cosas, a algunas les va mejor. No podemos medir de un viernes a un lunes, esto lleva tiempo. Bueno, pero eso sí, tiene que ser un compromiso existencial. Tenemos que dejar la vida en eso. ahora, Fabio, cuando te planteé el tema de la alfabetización y de las metodologías, abriste el paraguas, de alguna manera, diciendo que era muy difícil imponer una metodología porque hay hábitos pedagógicos y hay creencias pedagógicas con pensamientos adquiridos. Ahora estás señalando que se necesita casi coraje político para impulsar ciertos cambios que terminen con esta especie de sacralidad de algunas concepciones pedagógicas. Convencer para vencer. La imposición no nos va a llevar a un buen camino porque la imposición es pura tensión. Ahora, si yo tengo 2 o 3 jurisdicciones que hicieron una experiencia diferente, que empiezan a tener resultados diferentes, hay un espacio, que es el Consejo Federal de Educación, que es un espacio que hay que jerarquizar, porque ahí está la riqueza de la gestión del sistema, donde hay que dialogar ahí, dialogar por eso es importante medir, con los números en la mano y con el corazón arriba de la mesa. Porque que nos ganemos nosotros entre nosotros un debate no lleva a ningún lado. Lo importante es que los pibes aprendan a leer. Germán, empiezo Perdón, Luciana, sí. una sola mención, aprovecho porque representan a 2 fuerzas que han sido los gobiernos, y vos me preguntabas. Pues es que yo he tenido diálogo excelente con todas las administraciones. Porque en todas las administraciones hay gente de buena voluntad que quiere hacer las cosas bien. Viene a colación de lo que decía Fabio. Yo creo que lo que le está faltando a Argentina es más institucionalidad federal que no se resuelve con tener un Consejo Federal. Los consejos federales deben estar enriquecidos por el accionar y la creación que cada provincia puede aportar en acuerdos nacionales, pero que miren lo provincial. Y fíjate la evaluación. Yo creo que hay que participar de PISA, hay que participar de Aprender, y cada provincia debería tener su sistema para evaluar en el acontecer más cotidiano que te produce cambio. No esperar un año para tener resultados
para ver qué haces en el otro año, porque ya te perdiste 2 o 3 años. Le doy la palabra a Germán para generar ecuanimidad. Germán, se está discutiendo el tema de la formación docente, que es en alguna medida, bueno, es responsabilidad de otra vez de las provincias, porque tenemos más de 1000 y pico institutos, están distribuidos por todo el país. Ahora el Estado Nacional tiene el Infod y alguna posibilidad de influir en eso. Desde tu experiencia en el Estado Nacional, en el Ministerio de Educación Nacional, ¿cuáles son las dificultades para que las mejores ideas, más potentes en términos de efectividad pedagógica, lleguen, sean abrazadas por las provincias, y si eventualmente la zanahoria de fondos destinados, discrecionales, destinados a esas cuestiones, pueden revertir la resistencia provincial? No, voy a retomar un poco lo que estaba diciendo Walter. Digamos, yo creo que en el ámbito de la educación hay una capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos y de impulsar políticas juntos como por ahí no hay en otros aspectos de la vida política nacional. El Consejo Federal de Educación, que puede ser suficiente o no, pero analizando lo que tenemos, es un ámbito extremadamente dinámico. Digamos. Todas las decisiones que tomó esta administración fueron aprobadas por unanimidad en el Consejo y fueron consultadas y tomadas en conjunción con las provincias. Entonces yo no veo esta situación de que la nación avanza algo y las provincias se resisten. Yo diría todo lo contrario. Te doy un ejemplo. Libros para aprender es una política de distribución de libros y los libros lo eligió, libros de matemática y de lengua, lo eligió cada jurisdicción. O sea, son libros diferentes para cada jurisdicción y son las jurisdicciones las que lo eligen. Hora más de clase. Hora más de clase empezó, hoy hay 22 provincias, pero empezó con 1, después con 4, después con 8. Es decir, hay una actividad política de negociación y de acuerdo en el Consejo Federal que nosotros tenemos que respetar y potenciar y poner arriba de todo. En términos de formación docente, yo creo muy en línea de lo que se dijo aquí, creo que es un punto crítico, neurálgico, para avanzar capacidad y conocimiento de los chicos, y hay algunas propuestas. Las provincias sí tienen ahí una autonomía, digamos, para tomar decisiones finales. No es a partir de la imposición, es a partir del diálogo. Probablemente haya que reducir el número, probablemente haya que concentrar esfuerzos para centralizar algunas decisiones en diálogo y en cooperación con las provincias. Y respecto del método que se habló aquí, comparto, digamos, hay una decisión que tomó el Estado de Nueva York este año, que fue, le dijo a las escuelas que hay 4 métodos y que elijan el que quieran. ¿Por qué? Porque la verdad, a las frases que se dicen a veces hay que decirlas con cuidado. No hay evidencia empírica que ninguno de estos métodos sea mejor que el otro. No hay evidencia empírica contundente, quiero decir. No hay evidencia empírica, no hay evidencia empírica robusta, Luciana. No hay evidencia empírica robusta. Y ahora vienen los resultados de las pruebas PISA y vamos a ver si esos métodos, en las jurisdicciones que aplicaron esos métodos, tienen los resultados que algunas jurisdicciones esperan. Entonces, yo lo que quiero decir es, no hay evidencia empírica contundente, ahora soy funcionario, pero era investigador, que un método específico y en la diversidad, la asimetría que hay en Argentina, concuerdo con Fabio, digamos, intentar imponer un método de enseñanza y de aprendizaje no nos parece adecuado. La última pregunta para Fabio y para Graubach, así compensamos también la participación, es esta institucionalidad a la que se refiere, ustedes se refirieron también, y que sintetizó muy bien Germán, de que funciona el Consejo Federal. Hay 2 cuestionamientos en ese punto. La falta de transparencia de ese consejo, es decir, los ciudadanos no asistimos, como vemos en el Congreso Nacional, discusiones acaloradas y abiertas donde quedan claro qué se está discutiendo, no tenemos la posibilidad de ver esas discusiones de los ministros en los consejos federales, que sería muy interesante de ver. Y la segunda cuestión es, si funciona tan bien esa institucionalidad política, ¿por qué no se traduce en resultados educativos? Oh, qué bueno, porque este debe ser el único lugar donde el Congreso comparado con algo quedó mejor el Congreso, ¿no? Pero esto es muy interesante porque en el Congreso nos achacan lo contrario, que parece un gallinero, que etcétera, etcétera. Pero se ve. Pero se ve, sí. Está filmado. Atrás de la palabra institucionalidad, cada uno se representa una cosa distinta. Yo, por ejemplo, y acá tiene que ver, si no se viera ni no se supiera y la educación andaría bien, nadie nos estaría haciendo esta pregunta. O sea, esta pregunta entra en crisis porque como los resultados resultan insatisfactorios, vamos para atrás a ver quién toma las decisiones, llegamos al Consejo Federal. Yo no me imagino que en ningún lugar del mundo se transmita, si hubiera otros consejos federales, las reuniones. O sea, ahora,
la Argentina tiene debates de política educativa muy consistentes que uno no sabe si se dan, ya no es la transparencia o no la transparencia, ¿no? Entonces terminamos discutiendo en términos burocráticos la transferencia de este fondito, la modificación de este plancito, la cosita, que son todas cosas necesarias del trabajo cotidiano de los ministros, y no sabemos si le hemos dado a ese lugar la jerarquía para discutir la articulación de la política educativa, que creo que es la expectativa cuando uno usa una palabra tan resonante como institucionalidad. Eso es un esfuerzo, también eso es un esfuerzo compartido. Esa conversación es un esfuerzo compartido que tenemos que hacer en base a las cosas que circularon para acá. Para que esa conversación no sea un tironeo, tiene que haber mediciones, para saber que mediciones con datos que compartimos, que están bien conformados. Tiene que haber probablemente actas públicas para saber qué posiciones sostuvimos cada uno, de manera tal de que eso pueda tener una accountability ciudadano y nos dé más jerarquía en los debates. En algún momento tenemos que corrernos un poquito para atrás de la coyuntura y saber que más allá del fondo y el programa, etcétera, en nuestras manos está, y hay que tomárselo así, el futuro del país. Y creo que esa institucionalidad no se construye con un acto de imperium, se construye con una rutina, no es un anuncio. Bien. Walter, ¿cuál es tu mirada sobre ese punto de la institucionalidad y cuánto de eso no es socialización de las responsabilidades y también de los errores? Mira, yo creo que nosotros miramos mucho al centro y nos olvidamos las debilidades que tenemos en donde hay que pisar, en el territorio. Si nosotros no fortalecemos las capacidades de las provincias, ¿qué esto implica? Darles recursos sin condición, sin programas previos, tampoco al libre albedrío, sino acordando bilateralmente la aplicación de los recursos. Si no damos la posibilidad de hacer experiencias diversas que enriquezcan el debate, yo les pregunto, ¿y qué vamos a debatir? Lo que hay que debatir son ideas, son las experiencias. Debatir una estadística, yo te diría, sería interesante, pero aburridísimo, y a los 10 minutos a lo mejor nos pondríamos de acuerdo en generalidades. Entonces, yo creo que Argentina necesita un proceso inmediato, pero de acumulación paulatina de pasos que nos permitan avanzar. La verdad que si son públicas o no, yo he vivido algo, Luciana. En algún momento se invitaba a una nutrida cantidad de gente al Consejo Federal. Nutrida, que no eran ministros. ¿Sabe qué pasaba? Nos pasábamos horas escuchando buenas intenciones, demandas, ideas a veces buenas y muchas veces estrafalarias, y los 24 ministros no hablaban. Porque vos volvés a tu provincia, tenés miles de chicos que van a la escuela, miles de docentes, tenés los problemas. Entonces, no sé si la solución pasa por ahí. No me opongo, porque la verdad que nuestra actividad es pública, ¿por qué la vamos a ocultar? Pero esto de generar esos escenarios que supuestamente democratizan, si la gente va sin responsabilidades concretas de qué hacer, se convierte en un territorio de la especulación y del debate político. Entonces, la verdad que preferiría que estén las actas a disposición, que haya escenarios de debate para que expongamos y después obligarnos a trabajar como tenemos que trabajar en la provincia y en el Consejo Federal. Muchas gracias a los tres. Bueno, como síntesis, evidentemente la Argentina tiene deudas educativas, hay aportes interesantes como la suba del presupuesto, hay una conciencia de la importancia de la formación docente, todavía falta que eso se traslade en calidad educativa, que todos esos chicos que han logrado ingresar a las aulas, muchos de ellos permanecen, que es un logro también de estos 40 años, bueno, adquieran la calidad. Esa es la conversación que estuvo planteada acá en el nivel inicial, en la alfabetización y en la organización del sistema institucional que vincula a lo que estos hombres eventualmente van a estar haciendo, que es manejar el sistema de educación nacional con las provincias que implementan las políticas diariamente. Muchas gracias a todos. Realmente gracias al lujo de compañero que tengo. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, antes de que se vayan, quiero dar unas palabras que habíamos quedado así en la organización y que se dividan en dos segmentos estas palabras.
Lo primero es gracias al diálogo. Gracias, gracias con mayúscula. Gracias a la presencia de todos ustedes. Gracias a la presencia de los moderadores, que fue un lujo. A la presencia de los expositores, que fue un lujo escucharlos, debatir ideas, conversar. Y especialmente ese gracias es al diálogo. Con lo cual me parece que tenemos que hacer un foco sobre ese gracias, porque incluyó varios temas, como la educación y el trabajo al comienzo, como las mediciones, la formación docente, la financiación, y tuvimos diferentes matices. Pero ese gracias al diálogo significa que este es el camino, significa que tenemos que seguir conversando y tenemos muchos matices, no los vamos a analizar ahora de lo que se dijo. Pero sí les quiero pedir, en este primer segmento de exposición, un aplauso al diálogo, un aplauso grande a lo que surgió acá. Ha sido un lujo trabajar con organizaciones de la sociedad civil tan comprometidas. Fue una lindísima experiencia trabajar juntos. Y creo que la segunda parte, también, esto quiero decirlo haciéndome cargo de Educar 2050, que tiene que ver no con gracias al diálogo, sino con una reflexión a la ausencia de dos sillas. Y me parece que eso no lo podemos dejar de lado, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de niños, niñas y jóvenes, estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros seres queridos que se tienen que educar. Y justamente esa reflexión del silencio es la antesala a lo que vamos a escuchar ahora, que es el himno nacional. La nación argentina se construyó con educación. Ana citaba a Sarmiento al comienzo. Y a tantos más, y a tantas leyes que también se citaron, y que hacen a nuestra institución, hacen a nuestro futuro. Educar es una derivación del verbo amar, de la familia, de los padres, de las madres, que queremos seres mejores en nuestros hijos. Y eso necesita conversar. Estamos frente a desafíos enormes. Es evidente que tenemos resultados que nos desafían. Es evidente que hubo 11 puntos porcentuales de deterioro en la última medición de los 14 años de educación obligatoria en la secundaria. 82,4% de los chicos no llegan al mínimo en matemáticas, 43% en lengua. Eso nos tiene que movilizar al diálogo, eso nos tiene que movilizar a conversar. Este ha sido un ejemplo. Cuando escuchemos el himno, pensémoslo en profundidad. Al gran pueblo argentino, educación. Muchas gracias.